La Joven FM. Todos los éxitos. Hit Radio. Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Deutschland haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes La Torre de Babel con Fran Hernández. Pues muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este viernes frío, otra vez fresquito. Parece que los días se suavizan, viene frío, cogemos la chaqueta, lo único que esperamos es que no nos falte ninguno, que estén todos ahí, no nos importa dónde, en casa, tapaditos con la manta, en el coche, donde sea, pero que estén todos. Ya estamos casi en esas puertas del fin de semana, donde nos va a permitir descansar, hacer, pues eso, lo que más nos gusta, estar en el sofá, ver la tele, leer, pasear, etcétera, etcétera. La semana pasada hablábamos con nuestra abogada Verónica Saavedra sobre la reforma laboral. Seguro, le dijimos, que nos habían quedado muchas cosas en el tintero, muchísimas. Por eso ha sido necesario hacer un segundo programa sobre esa reforma laboral. Hoy, por culpa de la pandemia, que saben ustedes que van contagiando a unos sí, a unos no, hoy tenemos a Verónica en su casa calentita, relajadita en el sofá, y desde allí vamos a hablar de la reforma laboral. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos. Seguro que se está mejor ahí en el sofá que las butacas de aquí del estudio, ¿eh? Bueno, se está muy bien, pero en el estudio se está mejor, la verdad. Más cálido, ¿verdad? Es más cálido, más acogedor y realmente podemos hablar más de tú a tú, pero bueno. Pues sí, la mirada. Oye, qué importante es la mirada. Miras a los ojos cuando habla con una persona, ¿verdad? Sí. Pues, Verónica, nos quedábamos con la reforma laboral ahí a medias. Había muchas cosas más que teníamos que contar sobre la reforma laboral, así que te cedo el testigo, Verónica, y adelante. Muy bien, Fran. Mira, para los que no nos escucharon la anterior semana, voy a hacer un resumen muy rápido. La reforma laboral aprobada el 31 de diciembre del 2021 no es una reforma en sí, es una modificación de algunos artículos y básicamente lo que pretende es eliminar la temporalidad, modernizar los temas de negociación colectiva y establecer un mecanismo permanente para la flexibilidad del trabajo. Con lo cual, las modificaciones relevantes han sido, primero, que desaparece el contrato de obra y servicio por tiempo determinado y nace un contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, que quiere decir que solamente se podrá contratar a un trabajador no por una obra determinada, sino cuando existan unas circunstancias que incrementen la producción ocasional de forma imprevisible en una empresa. De esto habíamos hablado bastante en el anterior programa y nos quedaba por comentar otras nuevas regulaciones que vienen con la reforma laboral, como son la regulación de los contratos de formación. Los contratos de formación que se han utilizado mucho pasan a tener dos modalidades: un contrato de formación en alternancia y obtención de práctica profesional, y por otro lado, un contrato de práctica profesional puro y duro. ¿Qué quiere decir contrato de formación en alternancia? Quiere decir que la actividad laboral podrá ser compatibilizada con el proceso formativo de una persona. Es decir, que no necesita tener una titulación, sino que puede estar en un proceso de formación. Podrá celebrarse a tiempo parcial y tiene unos requisitos. Tendrá que ser de mínimo 3 meses, un máximo de 2 años,
Y por otro lado, el contrato de práctica profesional, que es el que ya conocíamos, es el que tendrán las personas que tienen una posesión de un título universitario. ¿Qué cambia de este contrato de práctica profesional? Que deberá concertarse siempre relacionado a la titulación que tenga la persona. No podrá ser inferior a 6 meses ni exceder un año. Ujú. Estas son las dos nuevas modalidades de contratos de formación que pretende reforzar la calidad de los trabajadores. Es decir, que si antes se pactaban contratos de formación básicamente porque eran más baratos para los empresarios, vamos a decirlo así. Sí, sí. Cotizaba menos, se pagaba menos, no entraban en las categorías profesionales de los convenios, etcétera. Ahora, con la ventaja de que los trabajadores se formaban, iban adquiriendo experiencia, que al final, cuando uno empieza a entrar al mercado laboral, siempre te piden experiencia y es como el pez que se muerde la cola, ¿no? No tienes experiencia, por lo tanto no puedes entrar a un puesto de trabajo, no puedes cobrar. Entonces, los contratos de formación tenían esa finalidad, pero ha habido una sobreexplotación y uso de los contratos de formación y ahora se ha querido regular eso para que esté siempre vinculado a una formación específica, que siempre se tenga un tutor responsable, que se siga con un programa de formación y que evidentemente se pueda dar continuidad luego en un contrato de trabajo indefinido. Por esto ponen un límite de máximo 1 año con estos contratos. No se pueden estar 5 años con un contrato de formación. Sí, pero Verónica, ¿no suena un poquito lo que eran los contratos de formación antes un poquito engañoso? Es decir, se utilizaban los contratos de formación, pero tenía una mano de obra de un oficial. Claro, esto ya es una cuestión que se va viendo en la práctica, ¿no? Los contratos de formación, como están vinculados a que una persona acaba de obtener un título profesional o está realizando una formación específica, permiten que se puedan utilizar estas figuras, aunque los empleadores luego quieran que el trabajador realice otras funciones. Pero esto va a estar más controlado con esta reforma. Por esto se han reformado estos artículos para que los empresarios, cuando realicen un contrato de formación, esa formación que está realizando el trabajador o la titulación que posea esté directamente vinculada con el puesto de trabajo. Uh-huh. Sí, sí. En la práctica, ¿qué pasará? Solo lo veremos cuando ya sea de aplicación efectiva la legislación y cuando vayamos teniendo un poco de jurisprudencia. Quiere decir que con estos contratos ahora tendrán un poquito más de control sobre estos contratos de formación, etcétera, etcétera, que antes no lo había. Exacto. Las inspecciones de trabajo, como los requisitos se han endurecido y los empleadores tienen que acreditar que las funciones se correspondan con la formación que tiene, con toda la evolución del trabajador, tendrán más peso y vigilancia de la administración. Ya, pero mientras que eso sucede, este contrato de formación va a quedar igual sin esa vigilancia estricta que antes no tenía y que se utilizaban pues a estas personas jóvenes como contrato de formación, pero que estaban haciendo la labor de un trabajador, de un oficial. Ahora, hasta que esa inspección llegue o no llegue, ¿se puede estar tratando igual a la persona con el contrato de formación o cambia algo más? Los contratos tienen que adecuarse a la nueva normativa. Desde el 1 de enero del 2022, los contratos, la legislación es vigente. Ahora todavía tenemos que pasar por la fase de aprobación, pero todo dice que esta reforma será aprobada en su texto íntegro, con lo cual, si a día de hoy existen trabajadores con un contrato de formación que llevan más de 1 año con este tipo de contrato, los empleadores ya deberían estar haciendo esa modificación de contrato, porque un trabajador no puede haber
desempeñado esta función con ese tipo de contrato más de un año, según la nueva normativa, con lo cual ya tenemos aquí el primer parámetro. Antes había un máximo de hasta 3 años con contratos de formación, que luego se iban alargando, renovando, Claro. y ahora se limita a que únicamente pueda ser 1 año por trabajador. Ya. Y... Con lo cual, Ujú. ya existe un primer cambio que se debería estar ejecutando por las empresas que estén asesoradas. Claro. En esta reforma laboral implica o hay implicación y que favorece o perjudica a los autónomos. Bueno, los autónomos realmente han intervenido poco en la reforma laboral. Ya. La implicación que ha existido respecto a los autónomos es principalmente con las bases de cotización, las mínimas y las máximas, establecer que los trabajadores autónomos que coticen por un importe mínimo luego puedan cambiar sus bases de cotizaciones sin penalizaciones. Pero básicamente es para mantener la estabilidad del trabajador autónomo y que siga cotizando. No han habido grandes cambios porque, como bien lo dice, la reforma laboral es básicamente una reforma de relaciones laborales entre empleados y trabajadores. Y el autónomo, sí, aunque seamos los trabajadores, también son considerados empresarios, ¿no? Porque es el propio empresario. Con lo cual, sí que ha habido una modificación para las bases de cotización, pero de hecho lo decía el presidente de PYME, que en una conferencia el pasado 19 de enero, que tanto las pymes como los autónomos habían sido los grandes olvidados de esta reforma laboral. Pues sí, además, bueno, los autónomos siempre son los grandes olvidados y los grandes que siempre pagan más y parece que reciben menos, no tienen derecho a carnet de paro, no tienen derecho prácticamente a ponerse enfermos porque cobran una porquería, ¿verdad, Verónica? Exacto. Las mutuas ponen restricciones máximas a los autónomos. Para considerar la baja tiene que pasar un periodo de carencia. Bueno, realmente los autónomos tienen o tenemos una situación muy muy vulnerable en España y esto no se ha tenido en consideración y se reivindica. Sí es cierto que se reivindica por las asociaciones de autónomos, pero todavía no tienen esa entidad de agente social como lo tienen los sindicatos y la Confederación de Empresarios, como para poder participar en las mesas de negociaciones. Claro, pero es que el autónomo ingresa mucho en las arcas del Estado, con la aportación que hace un autónomo es muy grande, y las compensaciones que tiene son muy pocas. Son muy pocas, es cierto, y también son muchísimas las obligaciones a las que se somete un autónomo, no solamente de tipo laboral, sino también obligaciones fiscales, obligaciones de seguros privados, seguros de responsabilidad civil, los que tengan que tener contratos de licencias, contratar abogados privados. Evidentemente, el peso que recae sobre un autónomo es altísimo y no se tiene consideración de que hay un número muy alto de trabajadores autónomos y que muchas empresas utilizan la fórmula de contratación mediante ofertas de operaciones con contratos a colaboradores autónomos, ¿no? Es decir, lo que hablábamos de buscamos empleados, pero págate tú la seguridad social y date de alta. Pues sí. Verónica, ¿dónde vamos a notar más esa reforma laboral? Los trabajadores que están inscritos al régimen de la seguridad social, ¿dónde se va a notar más esta reforma laboral? Evidentemente será en los trabajadores que están afiliados a la seguridad social. Serán quienes, como ya habíamos dicho en el anterior programa,
todos aquellos que tenían un contrato de obra y servicio determinado tendrán que pasar a un contrato indefinido, o las empresas que lo puedan acreditar cumpliendo los requisitos que la norma exige, a contratos de duración determinada por circunstancias de la producción, o contratos fijos discontinuos, con lo cual esto significará que el trabajador tendrá otra base de cotización, tendrá otros derechos de cara al desempleo, de cara a los despidos, y estos 4 millones de trabajadores que hablábamos en el anterior programa, que tendrán una situación diferente. Es donde vamos a notar más los efectos de la reforma laboral. ¿Qué más tenemos que saber, Verónica, sobre la reforma laboral esta que viene? Respecto, bueno, el año pasado, dado el COVID, hemos escuchado hablar infinidad de veces de los mecanismos para favorecer la flexibilidad interna de las empresas, que son los ERTE. Con la reforma laboral se va a crear un nuevo mecanismo que se llama REF. Y esto es algo muy novedoso que pretende dar más flexibilidad a causas de necesidades de parar una producción o no tener trabajadores durante un tiempo determinado cuando se cumplan ciertas situaciones. Con lo cual, el mecanismo ERTE, que significaba que se podía, no despedir, sino suspender los contratos por causas económicas, por causas de fuerza mayor. El mecanismo REF es un mecanismo de flexibilidad que permite a las empresas solicitar medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos en determinadas situaciones. Determinadas situaciones que podrán ser coyunturas sociales, como el COVID, coyunturas sociales como económicas, o coyunturas sanitarias como el COVID, pero que tendrán que ser aprobadas y activadas por el Consejo de Ministros. Con lo cual, podría existir una coyuntura macroeconómica general con la cual se aconseje la adopción de este mecanismo REF, que será que las empresas podrán suspender los contratos durante el plazo máximo de un año en lugar de despedirles. Hay una suspensión mediante un mecanismo REF. Durante ese periodo de suspensión de contratos, el Estado incentivará la formación de las personas trabajadoras y la empresa, por su lado, estará exonerada de pagar las cotizaciones de la Seguridad Social. Y la otra modalidad del mecanismo REF es el mecanismo REF sectorial, por el cual serán las organizaciones sindicales y empresariales las que podrán solicitar que se active un mecanismo REF, es decir, una suspensión de contratos. Con lo cual, quiere decir que, por ejemplo, el sector de la construcción ve que hay una necesidad, o por ejemplo del automovilismo, ve una necesidad de activar ese mecanismo REF porque hay una coyuntura sectorial que hace que no se pueda producir, que no se pueda mantener el empleo. Con lo cual, para que la empresa no despida y no tenga que es el mayor miedo de un empresario es pagar indemnizaciones, ¿no? Con lo cual, para que no tenga que pagar o desembolsar esas indemnizaciones, lo que haría es activar el mecanismo REF y enviar a estos trabajadores a la suspensión del contrato a la espera de que la situación mejore y se pueda volver a activar la producción. Con lo cual, este sí que es una novedad y una fórmula establecida un poco en base a la experiencia y a toda la praxis que ha dado el COVID y los ERTE, ¿no? Que antes casi nadie lo conocía, pero durante el año pasado ha sido la palabra más escuchada por los asesores laborales, porque todos estaban entrando en mecanismos de ERTE. Claro, los ERTE, yo me imagino que con esta reforma laboral estarán bajo un control mucho más estricto también a la hora de adoptar o adaptar a la empresa este nuevo ERTE, ¿no?
Tal cual. De hecho, se reforma el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores para reformular el artículo que hacía referencia a los ERTES, para incorporar mecanismos que permitan ejercer un control y limitaciones ante las causas por las cuales se puede activar el ERTE, mantener a las personas en el ERTE, cuál es el momento en que tienen que llamar a los trabajadores, que no se puedan hacer subcontrataciones delegadas. Es decir, toda la casuística que ha generado los ERTE durante toda la pandemia se ha venido un poco a reformular dentro del nuevo artículo 47, el artículo 47 bis, que reformula cuál es la eficacia, ¿no? de este mecanismo para flexibilizar y mantener los puestos de trabajo. Bueno, esperemos que esta reforma laboral pues que de alguna manera pues beneficie de una vez por todas al trabajador, que parece que siempre es que le toca perder. Oye, en un ERTE, para la gente que no lo sepa, cuando la empresa pues hace un ERTE a un trabajador o a 10 trabajadores, ¿quién paga el salario del trabajador? El salario del trabajador se asume en un porcentaje por el Estado y un porcentaje mínimo por las empresas. Claro. Pero claro, y las empresas que, por ejemplo, tienen que cerrar, porque, es que tengo que cerrar 1 año, 2 años porque es que no tengo ingresos, ¿tendrá que seguir haciendo frente a esa parte del salario del trabajador? No, en este caso no. Cuando se establece el plazo, el primer año, que será el plazo máximo en el que puede cerrar, las empresas no tendrán que abonar el salario, pero hay un máximo, es decir, un trabajador que gana 5.000 euros, el Estado no le pagará 5.000 euros. Ya. Habrá un máximo que el Estado pueda abonar, como cuando hablamos de los seguros de desempleo, etcétera. Con lo cual, no siempre tendrá garantizado el importe íntegro de su salario con esta suspensión, sino que habrá limitado a un máximo. ¿Qué más, Verónica? Estamos llegando ya casi al final de esta sección. Yo no sé qué más tenemos que saber. Bueno, tenemos que saber que se penaliza mucho el hecho de que existan altas y bajas en las empresas, es decir, contratos de un día, contratos de una semana. De hecho, los contratos que se realicen de menos de 30 días tendrán una cotización más alta para los empresarios, con lo cual las empresas que quieran utilizar estas fórmulas de contratación diaria, hay algunas que sí que tienen necesidad, pero hay otras que no, que lo hacían por beneficio, por reducir costes, tendrán una penalización. También tenemos que tener en cuenta que se crea un nuevo mecanismo para que las empresas puedan subir la plantilla de los trabajadores durante ciertas temporadas determinadas, con un número máximo de 90 días al año, con lo cual, cuando hablábamos de que desaparecen los contratos de obra y servicio determinado, también hablamos de que aparece esta nueva fórmula para que las empresas durante 90 días puedan avisar que necesitarán personal extra por motivos circunstanciales. El claro ejemplo de este tipo de contratación será, por ejemplo, las temporadas de rebajas. El Corte Inglés, durante las rebajas de verano e invierno, sabe que hay un periodo en el cual necesitan más trabajadores y avisando de forma anticipada a los representantes de los trabajadores podrá hacer contrataciones temporales. Decíamos que esta reforma laboral lo que pretende es evitar esa temporalidad, pero establece algunos mecanismos para que por circunstancias justificadas, preavisadas y con pleno conocimiento de los representantes de los trabajadores, se pueda mantener esa temporalidad por periodos justificados. Bueno, con lo cual, ahora nos queda
esperarnos al 7 de febrero, que es el momento en el cual sabremos si se aprueba esta reforma tal y como está, y independientemente de los intereses políticos, porque ahora en la mesa de debate está la discusión política, pero entendemos que en forma y en el fondo el contenido será este. Bueno, lo que eran antes los contratos de servicio, ahora van a estar pues bueno, mucho más duros a la hora de contratarlos. Pues Verónica, hemos llegado al final, no sé si quieres añadir alguna cosita más a esta reforma laboral o cualquier otra cosa. Yo creo que es importante que nosotros como trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengamos, estemos informados de estos cambios. ¿Qué quiere decir? Que las modificaciones laborales nos afectan a día de hoy porque también afectan el futuro de nuestras pensiones, de nuestras bases de cotización, de nuestros hijos, del tipo de mercado de trabajo que se encontrarán. Con lo cual es importante que como ciudadanos seamos partícipes y conocedores del contenido de estos cambios que evidentemente nos afectan, pero que de los cuales también tenemos que ser partícipes. Y es una llamada a que como trabajadores, como profesionales, como empresarios, tengamos una mirada crítica y seria a la legislación. Pues nada, Verónica, veremos a ver ese 7 de febrero, se ve si políticamente se ponen de acuerdo, si se aprueba esta reforma laboral o queda ahí todo en tierra de nadie. Esperemos que no haya disputas. Y nada, Verónica, la semana que viene espero verte aquí en el estudio. Esperemos que sí, Fran. Confiemos que sí. Pues Verónica, un beso muy fuerte, cuídate mucho, 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 descansa y la semana que viene te queremos aquí. Claro que sí. Gracias a vosotros y cuidaros todos. Pues nada, y ustedes ya lo saben, no se muevan porque viene ahora una entrevista con un personaje de una serie que estará en estos momentos rompiendo todos los esquemas. Se está convirtiendo en una especie de, yo no sé si de Oscar televisivo o fenómeno social, no sé cómo llamarlo, pero desde luego van a disfrutar ustedes con la entrevista que tenemos a este personaje. Así que no se muevan y volvemos en unos minutos con el personaje de la semana. Sunshine, as far as you're concerned, don't be concerned for me. Bueno, pues nada, pues ya estamos de vuelta. Va a traer más que polémica esta nueva reforma laboral. Eso es lo que nos ha dicho nuestra abogada Verónica Saavedra. Pero como siempre, a perder, seguro que somos nosotros los trabajadores. Ya verás como el empresario dirá que no le salen las cuentas. Pero nada, nosotros después de esta sección jurídica, volvemos a lo nuestro. Volvemos con entrevistas, nuevas entrevistas. Hoy tenemos un personaje que yo tenía mucha ganas de entrevistarlo, porque es un personaje muy entrañable. Fíjese tú que tiene un currículum, ha doblado a más de 1.500 papeles, ha hecho 30 películas, 12 cortos. En 2016 fue nominada a los Oscars, en 2017 con Time Code, recibe el premio Goya y otro premio Palma de Oro del Festival de Cannes. Y en 2018 llega Lo Grande, algo que se está convirtiendo, pues, no sé si en un fenómeno social, pero sí que es una serie que ahora le iremos desvelando a medida que iremos hablando con el personaje. Se trata de Vicente Gil. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me he dejado muchas cosas en el tintero. He querido nominar, porque claro, si tenemos que hacer todo el currículum que tienes tú como actor, necesitamos 30 minutos solo para el inicio. Son muchas más cosas. Sí, yo he sido un culo de mal asiento hasta que me centré mucho en la interpretación. Pero sí, he hecho de todo, vamos, de todo. Pues eso es genial. He hecho música, he hecho poesía, publicada me refiero. Cuentos, en fin, he tocado todos los palos que he podido. Soy muy inquieto. Eso es bueno, porque así hemos tenido la gran oportunidad de tenerte como actor y la verdad que es un lujo tenerte. Oye, ¿cómo son tus inicios, Vicente, dentro del mundo de la interpretación, del mundo de ser actor?
Sí, pues mis inicios vienen por un poco por mis padres. Mis padres eran actores amateurs de la Hermandad de Reges en Barcelona y allí con ellos van haciendo de teatro, yo estaba con ellos, salía en alguna como niño, en fin. Y luego los domingos por la noche, yo siempre, para dormir, me acostaba con mis padres y oíamos el Teatro Invisible, Radio Barcelona, o el teatro de radiofónico de Radio Nacional. Y con esas obras de teatro me dormía, con lo cual se me fue metiendo ahí dentro del subconsciente. Pues la verdad, oye, Vicente, ¿en algún momento te has arrepentido de ser lo que eres, de haber elegido la profesión que has elegido? Es que yo creo que me ha elegido ella a mí, porque yo no sé hacer otra cosa. Con los años he aprendido a cocinar, pero poca cosa más. Es que yo he estado trabajando de auxiliar administrativo, estoy trabajando en un banco de botones, y a mí nada. Yo soy un desastre con las manos, nada, y con los números, un horror. Entonces, claro, la vida me ha ido relegando a lo que mejor sé hacer, porque ha sido lo que me he dedicado, que ha sido mi carrera de actor. Claro, y en el 2018 parece que llega esa consagración. No sé si se puede decir que en el 2018, con esa serie, que ahora vamos a dar el nombre, que es El Pueblo, no sé si llega ahí tu cumbre en tu carrera, es decir, este es el papel de mi vida. Es el tren, el pueblo es el tren, que todos esperamos que pase. Yo he esperado muchos años, yo siempre sabía que a mí los años me iban a favorecer porque yo no era ni alto, ni guapo, ni delgado, ni tenía mucho pelo. O sea, no iba para galán. Entonces a mí los años favorecen para los tipos, los años van muy a favor. Luego, por otra parte, claro, yo en esta carrera he dejado muchos amigos en la cuneta. Pues compañeros que, bueno, han tenido que dedicarse a otros negocios, otros que lo han dejado porque no había forma de vivir de ello. Y a mí me ha ido muy bien en este momento. Yo lo esperaba como agua de mayo. Y he tenido la inmensa suerte de que me llevara eso, de que me llegara. Yo eso siempre estaré agradecidísimo a Elena Arnao y a los hermanos Caballero, por supuesto. Alberto y Laura, que de aquí les mandamos un fuerte abrazo. Totalmente. Yo siempre que hago una entrevista a personajes así como tú, siempre le hago la misma pregunta. ¿Cómo es esa primera llamada para decirte, Vicente, tengo un papel que creo que es el tuyo? Hombre, yo estaba aquí en el Ateneo de Vallecas y estaba ahí con los compañeros y cuando me llamó Elena, bueno, de momento dije barra libre, que esto lo pago yo. Una alegría inmensa. De todas maneras era una crónica de una vida anunciada, porque un representante que estaba harta de darme personajes episódicos. Decía, no quiero más episódicos para Vicente, quiero darle un protagonista de una serie o un papel fijo en una serie. Y lo conseguimos, o lo consiguieron. Eso fue brutal. Para mí fue una alegría que no te lo puedes imaginar. Un papelón. Vamos a recordar a los oyentes que Vicente Gil es Arsacio en El Pueblo, ahí en Peñafría, un hombre malhumorado, un hombre que defiende esa soledad del pueblo, que está en contra de que venga todo el mundo, y en cambio se convierte en uno de los personajes más queridos para el espectador. Vicente, ¿qué tiene Arsacio que aparte, independientemente de ese carácter, oye, eres capaz de llegar al corazón de las personas? Porque es un cascarrabia, como el enano de Blancanieves. No es una mala persona. Tú fíjate, en el pueblo hay dos personas que son peores que Arsacio, que son la vieja y el constructor. Emilia, por favor. Y Juanjo. Sí, Juanjo y la abuela. Son los cabronazos, de mucho cuidado. Sí, el mío no, todo también es un cascarrabias, pero siempre que él dice no, es sí. Es sí, es verdad. No se cumple. Entonces creas una especie de ternura hacia el personaje, pues es un perdedor, es esa persona ilusa, sí, que se pone muy enfurruñado, pero al final el coche lo deja, al final tal lo cede, al final y al final no da ningún culatazo, como va a decir. Dice nada, un tiro porque me toqueteó la escopeta de las ovejas. Oye, una pregunta, Vicente, ¿tiene algo Vicente de Arsacio o Arsacio de Vicente? Hombre, yo creo que todos tenemos algo de alguien. Es decir, no hay ninguna persona que sea intrínsecamente buena, intrínsecamente mala.
Todos tenemos... Entonces, el mío tiene cosas del personaje, ¿eh? Hay cosas del carácter que a mí me recuerda a veces a mi padre. Y, hombre, y mi padre, algo tendré de él. Hay otros que me lo recuerden, digo, esta frase la diría mi padre. Yo con él, no, con él pues sería una persona que me podría me he reído de muchos personajes como él en la vida, pero nunca le tendría ni inquina, porque es un pobre hombre. Eso creo que es lo que corre esa corriente de simpatía que ha generado. Yo, por otra parte, también creo que los caballeros han cuidado muy bien al personaje y en esta tercera temporada le han dado un vuelo impresionante. Había un compañero pequeño que me decía, cuando empezó la tercera temporada, siempre estás enfurruñado. Digo, espérate el siguiente capítulo, que ya verás. Me decía, es verdad, ahí estás tierno, ahí eso está bien, que tenga varias caras. De verdad, el personaje de Arsacio tiene varias caras. Claro. Un refunfuñón con un corazón que no le cabe, Pero también hay que decir, Vicente, que Arsacio cambia su corazón porque le ve las orejas al lobo y María le dice, aquí te quedas que me voy con el inglés, si no. Y entonces ahora intenta hacer todo lo posible. Oye, ¿te encuentras allí cuando llegas con una serie de actores, entre ellos pues Carlos, Santi Millán, una serie de actores que ya han estado ahí en primera cartel? ¿Cómo lleva Vicente Gil llegar allí a encontrarse con aquel equipazo? Tiene que ser sorprendente y mágico, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo de ahí solamente conocía a Felipe, el músico, el rockero. Sí. Había trabajado con él en un par de películas. Habíamos trabajado y habíamos que había estado muy bien, nos había hecho muy amigos, pero el resto dije, joder, vaya repartazo hay aquí. Y cuando empezamos a hacer la lectura, decía, pues, buenísimos y buenísimas también. La verdad es que creo que han hecho un elenco de lujo, de mucho lujo. De mucho lujo. Además, el sitio, el enclave, yo que he estado allí, que he podido respirar aquel aire de allí, de Valdelavilla. Oye, es genial. ¿Cómo se lleva, Vicente, el estar allí, ver, cuando no te toca a ti hacer esas escenas o esa secuencia, ver al resto de compañeros? ¿Lo pasáis tan bien como lo pasamos nosotros viendo a vosotros? Totalmente. Y nos reímos más en más de una ocasión y más de una ocasión se tienen que repetir porque no podemos evitarlo. Es que sí. Carlos, por ejemplo, es que es una locura de cómo suelta las bromas y cómo... No se pueden hacer morcillas en esta serie, cuidado aquí. Hemos de ceñirnos absolutamente al guión. Como máximo podemos sugerir algún... Oye, ¿y si digo aquí esto? Pero lo aceptan o no lo aceptan. Pero un día Alberto nos dijo, mira, yo me he pasado muchas horas trabajando este guión para que ahora en un momento cambies texto. O sea, que todo el mundo a seguir de Phil Parranda, que tiene que estar todo el texto. Claro. Sí. O sea, es un trabajo muy, muy elaborado por parte de ellos. O sea, es que el guión es... Yo muchas veces sí que me acerco cuando están rodando los compañeros. Normalmente voy al bar a leer un ratito. Muchas veces paso, y la verdad es que digo, vete Vicente porque vas a estropear la toma, porque es que me hacen reír la mayoría, vamos, hay gente que no puedes aguantarte, Javier Lozán es la hostia, es una flor de piel, y sobre todo el más rápido es Carlos a veces es un prodigio de humorismo, que rápido es el tío para sacar el chiste y para... Todos son maravillosos, la verdad es que es un equipo que nos hemos hecho todos muy amigos. Siempre se dice eso, pero no lo sé en el resto de series. Aquí te aseguro que no hay ninguna enquina entre nosotros, todo lo contrario. Ahora estrena Elena Aranza una obra de teatro en Dani está con otra obra de teatro y vamos todos a verlas. Nos encontramos en las obras de teatro de nuestros compañeros o en las películas que hacen. Oye, sí. Vicente, ese trío Cándido, Ovejas, Arsacio, ¿tú crees que de ahí ha nacido evidentemente, pero me refiero si va a perdurar en el tiempo, una amistad, tanto como se ve en el pueblo? Desde el principio, desde que conectamos en la primera lectura, hubo una corriente de simpatía entre los tres, y entre los tres fuimos los que más nos veíamos juntos y hacíamos nuestros corrillos y fue muy curioso esa magia de decir sintonizamos los tres desde el principio.
Eso es la magia de Sí. esta noble arte de ser actor, es decir, que cuando haces amigos, y haces amigos de verdad y para toda la vida. Volvemos en abril, ¿verdad, Vicente, a rodar Sí. esta cuarta temporada? En Amazon ha sido la serie más vista este año y están en Amazon dando palmas, vamos, con las orejas. Están encantados y ellos no van a ceder a que se acabe la serie porque se están dando muy buenos resultados. Telecinco ya es otra cosa. Yo, bueno, no quiero hablar mal del jefe. No, ni lo hagas. A ver, con todo el cariño del mundo, que las ficciones no las cuida tanto como los programas estos de cotilleo, de la salsa Ya. rosa, esta, como se llame. Sí que Es, sí. es un nicho. Sí. Hombre, ojalá Telecinco nos muestre también el cariño que le hemos dado, dándoles también un buen resultado y también mantenga esa idea, pueblo, hasta que el público quiera. Yo creo, Vicente, que hay serie del pueblo para muchas temporadas porque se está ojalá. convirtiendo en ese fenómeno social. Quizá porque mucha gente, a lo mejor de nuestra edad, de 45, 50, se siente muy identificado con esa tranquilidad, esa paz, esa España vaciada que a veces hemos hablado tú, fuera de entrevista, hemos hablando de decir, hostia, esos pueblos, ¿cómo se pueden repoblar? Y a lo mejor el encanto realmente radica en decir, qué felices tienen que vivir ahí Emilia, Cándido, Arsacio, el Oveja, Sí. con esa paz que se respira allí. Sí, porque no aspiran a más, son felices con ese mundo que tienen. Sí, hombre, para Cándido, sobre todo para Cándido y María, claro, que venga gente nueva, es una gran maravilla. Yo lo veo con temor. Y la vieja, pues, los odia a todos y va a sacarle la pasta que pueda. No, Claro. Emilia Rebaña es una buena concejala de economía del Ayuntamiento de Peñafría. Madre mía, ya te digo. No, Oye, los coseitos. Que sale mucho el nombre de Emilia. ¿Cómo es Emilia fuera de cámara, detrás de las cámaras? ¿Cómo es Emilia? Bueno, personaje que tiene, bueno, 89 años, ya muy mayor, bueno, tiene sus cositas. Uh-huh. Oye, Un poquito, digamos, que estamos, aunque con todo el cariño, porque todo el mundo la quiere mucho y todo el mundo la cuida mucho, pero bueno, es la que menos sintoniza con los que somos no tan mayores o vemos esta profesión de otra manera. uh-huh. Yo sé que detrás de esto hay un trabajo inmenso, que es lo que has dicho tú, es el guión. Y el guión tiene que ser prácticamente inviolable e intocable, pero de todos, Vicente, ¿quién es el que más se salta ese guión? Porque dice, pues porque sí. Nadie. Es que nadie se lo puede saltar. Nadie se lo puede saltar. Es que o sea, tú lo máximo que puedes aspirar es decir, ¿qué te pongo esto? Oye, se me ha ocurrido y no se puede decir que sí o no. Tanto Alberto como su hermana o como el otro compañero. Sí, vamos, no, el guión se ha de respetar absolutamente. Se permite eso. La broma que se puede hacer, por ejemplo, Carlos, siempre que acaba una secuencia, suelta un chiste, suelta una burrada, suelta un... porque tío, que es rapidísimo el tío. Es que si no, y acaba con una marranada, suelta una marranada, y que todos acabamos partiéndonos la caja. Que sí. Acaban diciéndole, Carlos, por favor, hasta que no paremos no sueltes ninguna. Es que si no sería Carlos. Yo con Carlos coincidía. Es que acabamos todos partiéndonos en la caja, tanto el equipo técnico como nosotros. A mí a veces me preguntan, y yo siempre he dicho, digo, Carlos es de esas personas, yo lo conozco, que hemos coincidido en un par de eventos ahí en Madrid, y yo digo que Carlos es igual como actúa que en la vida real. Es exactamente igual, no cambia. Totalmente, es así, él es así. Sí, es así, es decir, es espontáneo, es de la broma, es de los chistes. Ay, bueno. Oye, y además tiene un humor negro que a mí me encanta. A mí el humor que me gusta, por ejemplo, en chistes, a mí me gustan los chistes negros o guarros. Si no, el chiste light no me acabo de reír mucho. Ahora, como sea una guarrada o sea una cosa transgresora, a mí me parto con todo el respeto, porque son muy peligrosas hoy día. Sí. Pero, chico... Hoy día, sí, a veces Carlos tiene un humor negro que dice, cuidado, ¿dónde lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? Que te veo en el juzgado, ¿eh? Pero bueno, oye, Vicente, al principio de la serie, yo sé, y se puede decir, se apostaba muy poco, no sabía si la continuidad de la serie iba a llegar a donde ha llegado. Después de pasar
esa primera etapa. ¿Tú crees que ya se ha relajado la gente y ya sabe que esto va a buen puerto, que todos remáis al mismo ritmo y hacia la misma dirección? Sí, sin duda. Y cuando no ha ocurrido, los caballeros son muy hábiles para acabar con el tema. Es decir, son una gente muy... A ver, los caballeros, lo digo sinceramente, es una persona muy fiel a su gente. Casi siempre trabaja con el mismo equipo técnico. Todos los actores que hemos aparecido en sus series, yo vengo de La que se avecina, que fue el primer contacto con ellos, y todos hemos repetido porque es una gente muy fiel a sus actores técnicos. No les acabó mal con Moreno, pero volvió a la serie cuando los caballeros dejaron a Moreno. Es decir, porque son muy fieles a su gente. Bueno, y eso yo creo que es muy inteligente, porque creas como una corriente ya de simpatía, de que nos conocemos, de que, ¿entiendes? Entonces, llegas ahí todos los técnicos, pues abrazos, saludos, un ambiente maravilloso. Y ¿Vicente? Sí. Ahora, parecía que se había cortado un poquito. Decías algo de los abrazos y demás. ¿Qué decías? Pues eso, que sí que... La pregunta, ¿cuál es? Ya me he ido. Bueno, ese encuentro hablaba de los caballeros, que son muy astutos, y cuando ven que algo pues baja la audiencia, siempre sacan ese truco de la chistera. Siempre. Son muy inteligentes. Yo creo que el equipo de guionistas, eso sí que es un lujazo auténtico, porque los tíos... Ahora acabamos de hacer esto, ¿cómo se llama esto? Para que se oiga como si fuera radio, esto que hacen narices, es como son los capítulos unos capítulos nuevos del pueblo. Unos posts, ¿no? Unos posts, sí. Exactamente, para Amazon también. Sí. Pues te aseguro que esos guiones, decíamos, pero esto podría ser escenas de la serie. Sí, o sea, claro. Hasta eso, que es una cosa no tan mayoritaria, los podcasts estos son más minoritarios, eso para gente más concreta no es una práctica mayoritaria. Hasta eso lo cuidan al milímetro. Solo los guiones son divertidísimos. Y es una cosa que es, ya te digo, minoritaria. No, son muy escrupulosos con su trabajo, mucho. Ahí radica posiblemente pues el éxito de sus trabajos. Ya iba a decir lo del pueblo, pero no solo del pueblo, sino de sus trabajos. Todo su trabajo. Fíjate la que se avecina, la de temporadas y temporadas y temporadas. Y espérate. Y lo que queda. Ya sé. Como mínimo 3 series más vienen, 3 temporadas más vienen. Seguro. Y yo creo que serán un edificio. Claro, tendrán que sacarle rédito. Y tanto. Yo creo que el pueblo va a superar a la que se avecina. No sé, me da la sensación. Ojalá. Es una serie mucho más abierta. Oye, empezamos esa 4ª temporada ahora en abril. Yo no sé si puedes dar alguna pincelada sin que los hermanos caballeros nos oigan. ¿Qué va a cambiar aquí? No, es absoluto, pero no lo saben ni siquiera los técnicos, ninguno de los actores. No, pero incluso es un secretismo llevado a tal extremo que a veces nos ha traído problemas por falta de comunicación. Digo, hombre, pues esto haberlo comunicado. Es que hasta que no está... en catalán se dice, el sac lligat i el blat no diguis blat. Pues es eso. Aquí no puedes decir nada porque es que todo puede cambiar. No sabemos nada de la 4ª. A mí Alberto me adelantó algo, que a lo mejor aparece un personaje femenino por ahí. Pero que eso era, supongo que lo comentó mientras lo elaboraban. No sé cómo habrá acabado al final el tema, sí. Bueno, sí, seguro. Pero no sabemos nada más. Ni siquiera sabemos qué actores y actrices para repetir la 4ª temporada, no lo sabemos. Bueno, mejor. Aquí, mira, aquí en los estudios hay porras y todo, y dice, María volverá con Arsacio. En Ovejas se encontrará el amor de su vida. Tú fíjate lo que está llegando a dar la serie, que ya empezamos a especular qué pasará. A mí esto es lo que me gustaría, pero en fin, en Parque es un encanto de mujer también, y tampoco suelta prenda ella, puedes hablar con ella, que te dice que ella no sabe nada, y eso me parece genial, que se mantenga ese secreto. Vais a estar 6 meses allí, en el pueblo. Sí, exacto. Valdelavilla. ¿Tú eres de los que te quedas también el fin de semana o te vas para casa? No. Fin de semana yo me vengo aquí en mi barrio con mi gente, y cervecitas y de buen ambiente. No.
Vicente, ¿tú también te vas a dar una vueltecita por allí, por San Pedro Manrique, a tomar algo o te quedas ahí en el pueblo? Sí, siempre que puedo. ¿Sí? O a cenar, o siempre en todas las temporadas hacemos una cena o dos, todo el equipo. Bueno, sobre todo el equipo de actores, me refiero. La debida. Yo te tengo que decir que yo, si fuese actor de la serie, me hicieron subir arriba al campanario donde hay cobertura, andando, y dije, si yo tengo que subir aquí a buscar cobertura, ya te digo yo que el tiempo que yo resida aquí, yo no hablo por teléfono porque es horrible, claro. Pero bueno. Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Valdelavilla, no del pueblo de Peñafiel, Valdelavilla? ¿Cuál es su encanto? ¿Dónde radica su encanto para ti? Hombre, mira, las calles empedradas, los edificios antiguos y el enclave. Ese enclave es majestático, es que es un verdor, oyes la berrea, oyes los animales, las ranas, es que es un cielo, es una maravilla. O sea, que yo a veces tengo transgresiones raras y estamos rodando de noche y yo pensando, ¡ay, los vecinos! Y digo, que no hay vecinos, coño, que somos nosotros. Pero siempre tengo esa sensación, porque es esa paz que se respira en el pueblo, yo estoy deseando que llegue porque yo me llevo ahí una montañita de libros, mis revistitas, y me veo unos panzones a leer y a estudiar, claro. ¿Sabes qué rincón me relaja mucho de Valdelavilla, Vicente? ¿Vale? Abajo, los lavaderos, el ruido del agua. Me encanta esa zona, no sé por qué hay una energía especial ahí. Sí. Además, está como es que llega mucho el sol y está así como en penumbras. Es muy bonito. Es precioso, es precioso. Esos cielos estrellados por la noche, ¿verdad? Que parece que se te cae el cielo encima. Hoy las noches, bueno. Eso es terrible, que no hay nada de contaminación lumínica, claro, es que hay de noche. No hay nada. La noche estrellada es súper estrellada. Es una pasada. Sí. Yo siempre me tomo un ratito a ver si ve una estrella fugaz. Entonces yo pues estas cosas me gustan. Y te pido el deseo. Para pedir el deseo. Y el deseo, mi deseo es que el pueblo llegue al infinito y más allá, como decía Gulli. Lo pedí. Di que sí, es que yo creo que ahí, Vicente, haces un papel que yo creo que ahora, con este precedente que tú has creado, yo creo que el pueblo no sería lo mismo sin Arsacio. Segurísimo, ¿eh? Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Yo también lo creo, ¿eh? Te lo digo de corazón, sin menospreciar al resto de actores que son geniales. No por mi trabajo, pero sí, los tres son imprescindibles. Los tres somos, es que somos el pueblo, somos los 5, pero sobre todo, curiosamente, a nivel imagen, hemos sido los tres. No sé por qué en ese grupo no está Emilia y María. Porque vosotros... María un poquito más, pero por ejemplo Emilia en las promociones casi nunca sale con nosotros en la foto. Yo creo que hay una explicación, Vicente, porque vosotros representáis esa España rural, la pura, la profunda, es decir, Cándido, tú sentados en un banco, ver cómo pasa el tiempo, esperar que llegue la noche para luego llegar el día, sin esperar nada más a cambio, es decir, cuando llega alguien al pueblo, pues llega y ya está. Es decir, es vivir el día. Sí. Yo creo que representáis fielmente a esos personajes rurales de esos pueblecitos que están en la orilla de la carretera viendo pasar los coches sin esperar nada más. Es verdad, Vicente. Al final, cuando hemos ido a tocar en San Pedro para un pueblo cercanito, de cantidad de gente que me dice, ¡buah! Aquí hay un montón de arsacios. Aquí hay un montón de arsacios. Tú fíjate. Muchas gracias. Es verdad. Como digo, estamos reflejando muchos personajes que hay allí. Fíjate, ¿sabes la frase que se está utilizando mucho ahora aquí, al menos en Cataluña? Ya viene enfollinado. Es cierto, hay frases que se están quedando, fíjate, ya vienen enfollinados. O te mete un culatazo, yo lo escucho en más de una persona, ¿eh? ¡Qué bueno! Sí, te lo digo en serio. Bueno. Yo a mi mujer también se lo digo a veces, digo, mira, ya está enfollinada. No, mira, es una jerga. Enfollisca, eso. Es decir, es una jerga que se habla así tan rural y que te hace gracia, es cierto. Sí, es que cuando hicimos la primera lectura, claro, no sabíamos, íbamos perdidos, y tanto Ángel como Javier y yo hablábamos pues un poquito normal, claro. Es decir, claro, encima yo vengo de doblaje, la dicción mía mala no es. Claro. Y entonces el único que se acercaba era Javier al personaje, y la primera vez Alberto se quedó como muy decepcionado, me diciendo, hostia, no funciona, esto no funciona, no pueden hablar así esta gente. O
Esa gente tiene que tener, esto lo dije, bueno, que claro, si no pones palabras que sean del léxico de aquellas tierras, Claro. es muy difícil podemos hacer acentos y podemos hacer... claro, es verdad, tenéis razón, venga, pam, pam, y entonces a la siguiente lectura ya nos añadieron muchas palabras y dijeron, no, hablar casi como muy de pueblo. Muy de No, pueblo. no, o sea, no intentéis vocalizar, que se entienda lo que decís, pero que no, exactamente, pero que no sea redicho. Claro, yo no sé Y si... lo conseguimos porque ya tanto los tres empezamos a hablar en ese léxico de los pueblos pequeñitos, de las Sí, aldeas, de esos pueblos semiabandonados ya. No se habla así en la capital, evidentemente, pero en los pueblitos pequeños sí. Sí, yo no sé, Vicente, supongo que te lo habrá dicho más de una persona. Yo he observado en la serie, que soy un fiel seguidor, evidentemente, de que tú, cuando te enfolliscas mucho, tus gestos van acompañados de esas frases que tú dices. O sea, es genial, es decir, tu gesto, tu cara, cómo gesticulas, van muy acompañados con esas frases que estás diciendo. Es genial. Muchas gracias, hombre, por favor. Me estoy sonrojando. No, pero es cierto, no sé si te lo han dicho, pero es verdad, es que acompaña tu expresión facial, acompaña al momento que tú estás pasando y lo que estás diciendo. Es muy difícil hacer eso con un actor, ¿eh? Te lo digo porque No lo sé. yo que vengo del mundo Pues del lo hago inconscientemente. Tampoco intento hacer, no lo estudio para hacerlo así. Me sale. Sí, pero por ejemplo, yo que vengo del mundo del teatro, que he sido regidor durante muchos años de una compañía teatral, y me fijo mucho en la frase que dice el actor, la gesticulación, es decir, los movimientos y la cara. Y lo tuyo es, no es peloteo, Vicente, es simplemente genial en mayúscula. Un actor autodidacta y me he fijado mucho en la gente de los barrios, la gente de los bares, la gente cómo habla, cómo tal, y me fijo más en... Y luego, por otra parte, esto la que vivía Gloria González, que hay de Barcelona, que me decía, Vicente, el andar, ese andar no es de ese personaje que estás haciendo. Y entonces empecé a fijarme, es verdad, la gente, depende cómo sea, camina encorvada, camina con las piernas abiertas, Sí, señor. o camina como un pato. Claro, entonces yo creo que viene un poco eso, de lo que vas aprendiendo con la práctica y fijarte en la gente que te rodea. Pues Que el Alsacio, este sería un Alsacio, a ver cómo se mueve, a ver qué hace, a ver cómo mira. Pues sí. Hostia, mira qué hace. Es verdad, es cierto. Vicente Gil, nos hemos quedado ya sin tiempo, nos hemos comido ya el tiempo de la entrevista. Yo lo Muy único bien. que espero que sigas aprendiendo, porque en esta profesión, tanto en la radio y la televisión, hay que seguir aprendiendo y seguir hombre. estudiando cada día. Nunca sabremos todo. Imposible llegar a la perfección. Nunca. Pero imposible, es que no ha llegado nadie en el mundo ni llegará nadie en el mundo. No tiene fin. El aprender en esta profesión no tiene fin. Yo, mira, me van a regalar un minutito más, ya me lo están poniendo en el rótulo luminoso, para hacerte una última pregunta. ¿Quién es tu referente dentro del mundo del cine, etcétera, etcétera? Fernando Fernán Gómez. Hombre. Lo tengo muy claro. Lo tengo pero clarísimo. Yo tenía tres ideas, cosas que yo quería. Una era estrenar en la Gran Vía. Otra era, la otra no la recuerdo, pero se ha cumplido. Y la tercera, trabajar con don Fernando. Y trabajé con él. Y fue una experiencia tan bonita, aunque fuera pequeña, cortita. Trabajé con Trueba, David Trueba, en el Embrujo de Shanghái. Y aunque fuera muy pequeñito, la verdad que, bueno, fue yo. Me estoy recordándolo ahora y se me está poniendo la piel de gallina. Tiene que ser un lujo haber trabajado con Fernando, con el maestro, con el gran Fernando Fernán Gómez. Bueno, pero fue maravilloso. No sé, que no tengo mucho tiempo, pero fue maravilloso. A ver si soy capaz de hacerlo rápido. Él ya estaba a punto de fallecer, el pobre, y tenía un doble de luces. Y me dice la ayudante, Vicente, ensayarás con el doble de luces. Digo, sí, hombre, claro, por favor. Digo, Fernando, ¿le pasa esto? Vale. Y ensayó con él. Hago primer ensayo, pues, Trueba miraba a ver los fondos, tal, y vamos a hacer un segundo ensayo. Viene el ayudante y me dice, Vicente, que Fernando quiere ensayar contigo. No te puedes ni imaginar cómo me sentí en aquel momento. Hombre, claro. Que el maestro dijera, no, quiero ensayar, que estaba en el combo viendo tal, y dijo, pues con este sigue ensayo. Y se vino a ensayar conmigo y ya yo me sentí el hombre más feliz del mundo. Hombre, el más feliz. Un Le di las privilegio. gracias inmensas cuando acabamos de rodar y dije, Vicente, buah, después de esto ya... Pues sí. Que venga el pueblo o que no venga el pueblo, es igual. Está con el maestro trabajando y eso es...
como se dice de aquí al cielo. Vicente, me quedan tantas cosas que preguntarte, me quedan tantas cosas por conocer de Vicente Gil, que yo creo que esto va a dar para otra entrevista. Cuando estés ahí en Soria, igual hablamos, Vale. Y ya está. Vicente, darte las gracias en nombre de todo el equipo de GIM Radio Barcelona. A vosotros, por favor. Televisión. Ha sido un placer. Nos vas a perdonar por haberte robado hasta un minuto. No, compartido, yo se va a pasar rapidísimo. Y yo me digo, ya hemos acabado. Sí, pues es que se no pasa. hemos hablado de un montón de cosas. Por eso te digo que nos faltan tantas cosas por hablar, tantas, Claro. que será otra entrevista. Vicente, Muy muchas bien, gracias. muy bien, encantadísimo. No me cuelgues porque ahora encerrado, nada, te saludo y seguimos con Muy el bien, programa. Vicente, muy bien. muchas gracias, Vicente Gil. Un abrazo muy fuerte Y a nos todos vemos. y todas. Y ustedes ya lo saben, no se muevan porque ahora viene una nueva sección que nos llega desde Miami para luego dar paso a ese reportero más loco, David Flor, que con él nos dará el banderazo de salida para el fin de semana. Así que no se muevan 2 minutitos y volvemos enseguida. Estás escuchando La Torre de Babel. Pues nada, ya estamos de vuelta. ¿Qué les ha parecido? Genial, ¿verdad? Pues nada, pues ahora viene ya la última sección, la que nos dice que nos vamos de fin de semana. Un fin de semana que vamos a tener que abrigarnos así, cojan las chaquetas, no se muevan de casa, quédense en el sofá viendo la tele, con la mantita, con un buen libro, buena música relajante. Y nada, lo que les digo, vamos a ver quién nos espera al otro lado del teléfono, como cada semana, a ver qué nos traen y dónde nos vamos. David, muy buenas. Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estamos? ¿Y tú cómo va el frío por ahí? Frío, bastante frío y bastantes mantas encima de la cama. Bueno, tú abrígate, no te resfríes y luego puedes estar aquí y entonces es una sección menos, ¿eh? Eso sí. Bueno, David, nos vamos de brujas, no nos vamos de viaje, pero nos vamos a conocer 3 brujas, ¿no? Nos vamos a conocer 3 importantes brujas de la nuestra historia y muchas de ellas, casi no se conoce nada de ellas, pero han sido muy importantes y muy relevantes en la historia esta mítica de la brujería y de las persecuciones, ¿no? Son 3 grandes personajes, Frank. Pues venga, la primera, Elizabeth Sauer, ¿vale? Hoy nos adentramos en la vida de una de las brujas más conocidas de la historia, Frank, pero si buscamos seguramente por redes sociales o por internet o por algún sitio, muy poquito se sabe de ella. Incluso no se sabe ni su fecha de nacimiento exacta. Y mira que he estado navegando y no he tenido narices de encontrar la fecha de nacimiento. Pues fíjate. Sí, la fecha de su muerte. Pero lo que es curioso, que es una de las brujas más importantes que hay, Frank, porque es ni nada más ni nada menos la que Thomas Dekker le dedicó una obra de teatro y que se tituló La bruja de Edmonton. ¿Te suena? Fíjate, sí, claro. Vale, pues estamos hablando de ella. Imagínate, una persona Ella era tan Elizabeth. conocida en el mundo del teatro y en cambio Pues sí. en la vida real no se saben datos de ella, ¿no? Bueno, pasa como el pirata gallego. Evidentemente como Benito, ¿no? Que no se Como conocía Benito, nada, ese que pirata hablemos- gallego. Sí, pues adelante, vamos. Vale, pues hablamos de Elizabeth Sauer, ¿no? Elizabeth Sauer, más conocida como la bruja de Edmonton, fue ejecutada en el año 1625. Esto, recordamos que sucedía en pleno reinado de Jaime I de Inglaterra. Elizabeth era, según se cree, originaria de Witchmere, que es de donde vivía, ¿no? Los que la acusaron no eran más que sus propios vecinos, aseguraban que ya conocían con antigüedad sus artes oscuras como bruja antes de ser acusada. Pero fíjate de qué manera la acusaron de blasfemia y palabras malsonantes y además de haber, según ellos, hechizado a sus hijos por negarse a comprar las escobas que ella fabricaba. Fíjate. Pero bueno, eso fue una de las cosas que la acusaron. Pero realmente la acusaron porque su marido, en el cual ella se casó, que era Agnes Rackflight, murió por lo que conoceríamos hoy por un ataque epiléptico, ¿no? O ataque epiléptico o ataque de rabia, ¿no? Porque sacaba espuma por la boca y murió. Sí, y los ¿verdad? vecinos Sí. la acusaron diciendo que le había echado una maledicción porque el día anterior su marido le pegó un puntapié a un cerdo
que era de su propiedad, por haberse comido una pastilla de jabón. Y la acusaron de bruja y de hechizar a su marido. Y bueno, y lo que estamos hablando, programas anteriores, Fran, contrataron a mujeres del pueblo para buscarle ese tercer pezón y encontraron un lunar en la nalga izquierda del culo, al lado del ano, y dijeron que era la marca del demonio. Tú fíjate, David, perdóname que te interrumpa. Dime. Con la excusa de ese tercer pezón, la Santa Inquisición ha justiciado a muchas personas. ¿Qué mujer no tiene un lunar en el cuello, en un pecho, en el culo, en la pierna, en la ingle? Es decir, fíjate si era suficientemente justificable como para ejecutar a una mujer por el llamado ese tercer pezón. Sí, es increíble, o sea, y esta mujer, te digo, como muchas de ellas, le estuvieron buscando ese tercer pezón hasta que le encontró un lunar en la nalga. Claro. Que ves tú, también son ganas de una mujer y abrirle el culo para ver si tiene un lunar dentro, ¿no? Es terrible, o sea, imagínate la escena dantesca. Pues esta mujer, por ese y humillante para la mujer. Y humillante, evidentemente. Pues fue condenada por brujería y la mataron, evidentemente. Sí. Fíjate, y todo por pegarle una patada a un cerdo. Todo porque su marido le metió una patada a un cerdo y su marido el día siguiente pues murió en el suelo con espuma en la boca, que yo supongo pues sería un ataque de epilepsia, sería, yo qué sé, pues incluso hasta la rabia, ¿no? Podría ser. O un infarto, o una parada cardiorrespiratoria, es decir, que pueden ser multitud de cosas, el por qué fallece ese hombre, pero no necesariamente tiene que ser porque su mujer era bruja y lo mató. Exactamente. Pues imagínate qué cosa más dantesca. Y no me extraña que Decker le dedicara una obra de teatro. Es que vamos, es para dedicarle una serie de televisión entera, ¿no? A esta mujer. Totalmente. A ver si nos dan los permisos y lo hacemos. Pero la bruja de Edmonton. Sí. Es cierto. Pues de Elizabeth... De bruja a bruja y tiro porque me toca. Pues bueno, vamos a otra bruja. Ahora nos vamos con Margaret Jones. Margaret Jones. Supongo que te sonará cuando empecemos a hablar de ella, tanto a ti como a todos los oyentes que nos están escuchando, ¿no? Seguro. En esta página de la historia hablamos de nuestra memoria y lo hacemos con una gran mujer, adelantada seguramente a su tiempo, Frank. Una mujer que, si hubiera sido hombre, hubiera sido uno de los mejores predictores de la historia que se han conocido. Lo que pasa, por solamente el hecho de ser mujer, se le dejó de lado, ¿no? Ella nacía o ejercía su trabajo de medicina en su bahía de Massachusetts. Era ella médico, pero también era llevadora en catalán, ¿cómo se dice? Comadrona, no me salía la palabra, perdón. Ella era una de las primeras brujas de Blair que fue asesinada, Frank. Ella, como hemos dicho, era comadrona y ejercía medicina, que en aquella época estaba muy mal visto porque la medicina solamente era casi cosa de hombres, ¿no? Y por ese hecho también se le puso en el punto de mira, ¿no? El enorme castigo eclesiástico no era más que controlar en aquella época las masas y dominarse la población en la sombra por el miedo y la ignorancia para tener controlada así la gente, ¿no? Y que una mujer como ella se dedicara a la medicina, ya más a más una medicina natural a base de hierbas y también algo de alquimia, hizo que la pusieran en la picota y fuera acusada por brujería, ¿no? Margaret Jones era un personaje que inquietaba mucho la Iglesia, ya solo por el hecho de ser mujer y dedicarse, como hemos dicho, a la medicina y también para hacer sus cosas, ¿no? Era una mujer increíble y bueno, y al final la detuvieron, ¿vale? Se le acusó de brujería a ella y a su marido y los condenaron a los dos a muerte con 35 años de edad, simplemente por eso, por, según ellos, ser bruja por practicar la medicina, Frank. Bueno, lo que hablábamos de muchas de esas mujeres que eran tan sabias con la medicina natural eran acusadas de brujería porque tenían mejor conocimiento y más profundo sobre la medicina que un hombre. Y evidentemente en el 1600, con ese patriarcado tan profundo, pues una mujer era bruja. Era bruja. Y bueno, lo que hizo esta mujer pues curó a mucha gente. Lo que pasa que mucha gente, pues al darle medicina natural en aquella época y alquimia por parte de una mujer se negaban
y la acusaron de bruja y acabó, pues bueno, donde acababan muchas mujeres simplemente por pensar un poquito diferente a las demás, Frank. Pues sí, pues fíjate, oye, a cualquier cosa así que, pues bueno, que destacara era bruja. Nos vamos con otra bruja, con la tercera y última bruja, ¿no? Nos vamos con una verdadera bruja, en el cual, igual que la anterior, si hubiera sido hombre, en Nostradamus hubiera sido un aprendiz a su lado, ¿eh? Hoy viajaremos hasta julio del año 1488, en el antiguo reinado de Enrique VII, Frank. Imagínate si nos vamos lejos en la máquina del tiempo. Pues fíjate, si nos vamos muy lejos. Han pasado unos cuantas lunas y unos cuantos soles, ¿eh? Pues sí. No hablaremos, evidentemente, si hablamos de Enrique VII, no hablaremos ni de reyes, ni de caballeros, ni de batallas, ni espadas ancestrales, ¿no? Hablaremos de profecías, Frank, de profecías y parapsicología, y de que también forman parte de esta historia, y que también sirvieron para condenar a esta mujer como bruja, y al final ya lo sabemos, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, a Nostradamus, Frank. Si hablamos de profecías, claro, la primera nota que se nos viene a la cabeza es Nostradamus, ¿verdad? Nostradamus, sin lugar a duda. Pues no, pues yo voy a desmentir este hito. Había una persona mucho más importante que Nostradamus, que era Úrsula Soteil. Lo único que, como era mujer, no se lo tomó en cuenta. Pero las predicciones que hizo, cuando te las diga, es que vais a alucinar. ¿Sí? Comparado con Nostradamus, porque se cumplieron todas. A ver. Exactamente todas. A ver esas predicciones. ¿Vale? Pero, primero hablamos de su vida, ¿no? Hablamos de una mujer que sus primeras profecías, como hemos hablado, no llegaron a publicarse hasta 80 años después de su muerte, ¿vale? Una vez publicadas 80 años de su muerte, la gente se dio cuenta que realmente todo lo que decía ella había pasado, ¿vale? Ella, recordemos que falleció en el 1561, ¿vale? Sí. En su nacimiento era algo especial, ¿no? Úrsula nació en una cueva que también hablaremos de ella, que también la conocerás. Era hija ilegítima, ¿vale? Tuvo un tórrido romance cuando nació su madre, ¿no? Y la entregó en adopción cuando solo tenía 2 años de edad, ¿no? Esa cueva, Frank, ¿sí? Dicen que si tú pones cualquier tipo de hierro, cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de cosa, se petrifica al momento. No sé si has escuchado hablar alguna vez de esta cueva. No he oído hablar de la cueva esa, ¿no? Vale, pues hay testimonios, aparte que es cierto, ¿eh? Supongo que por el poco oxígeno que hay, o por lo que sea, que tú pones un objeto allí y al poco tiempo, al mes, 2 meses o al año, queda totalmente petrificado. Incluso hay bicicletas modernas petrificadas de piedra y de sal ahí en esa cueva. Es muy, muy, muy visitada, ¿vale? Desde muy avanzada edad, ella hacía profecías y tenía grandes dotes para la adivinación, ¿no? Aparte de la cueva, ¿no? Hablamos del personaje. Úrsula Soteil es más conocida en el mundo del misterio como la madre Simpson. Quizás sí te suene un poquito más. Hombre, pues sí, ahora sí. Vale. Úrsula vaticinó varias profecías que según ella acontecían en varias épocas históricas y en distintos siglos de nuestra historia, y las adivinó todas, Frank. La cueva de la madre Simpson, donde nació, como he dicho, era muy, 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 muy visitada, pero nos vamos a centrar en sus predicciones. Ella acertó con máxima rigurez, y esto fue publicado 80 años después de su muerte, la desilusión de la Iglesia Católica durante el reinado de Enrique VIII. También predijo la caída del cardenal Thomas Wolsey, la prematura muerte de Enrique VIII. Dime, Frank. No, te estoy escuchando. Vale, te estamos escuchando. Perdón. También predijo el futuro reinado de Eduardo V de Inglaterra, el sexto de Inglaterra, perdón. El sangriento reinado de una persona que hemos hablado aquí, que era la sangrienta Bloody Mary. También Bloody Mary. Sí. ¿Vale? También predijo el futuro reinado de Isabel I, la terrible plaga de Londres del 1665 que causó miles de muertes, y el incendio que tuvo lugar en el mismo sitio un año después. Y también
la derrota que sufrió la Armada Española. Todo esto lo escribió nuestro personaje y se cumplió en la historia. Úrsula adivinó todo esto y esto salió en un libro 80 años después, Frank. Imagínate, si esta mujer hubiera sido hombre, seguramente Nostradamus hubiera sido relegado al cajón de la historia y seguramente no estaríamos hablando de Nostradamus y estaríamos hablando de esta mujer, de la madre Simpson. Pues seguro que sí, si en vez de mujer hubiese sido hombre, pues seguro que estaríamos hablando mucho más de esta mujer que de Nostradamus, pero volvemos otra vez y con la iglesia hemos topado. Con la iglesia hemos topado, Frank. Nostradamus era Nostradamus. Y bueno, también te digo una cosa, las predicciones de Nostradamus hay que interpretarlas y cada uno las puede interpretar como quiera. Es decir, sí. A mí que me digan una bola de fuego caerá del cielo, caerá encendida... Pues bueno, oye, puede ser un meteorito, puede ser un gran incendio, puede ser un avión, es decir, cualquier otra cosa que pase... Mucho la atribuían a las Torres Gemelas en aquella época. Exactamente, pues mira, Nostradamus ya lo dijo Nostradamus, bueno, es que Nostradamus... Sí, no, pero es que esta mujer eran palabras exactas, esta mujer decía nombres, apellidos y época, y claro, era imposible que lo supiera, y este libro salió 80 años después de su muerte, y todo lo que había escrito se había cumplido, vamos. Sí, además hablas tú de Simpson, y hablando de Simpson, pues nos vamos a esa serie que lleva, pues imagínate, tantos años ahí en la palestra, ¿vale? Y que parece que en muchos capítulos de los Simpson han habido predicciones que se han cumplido. Yo no sé si luego se han manipulado esas imágenes, pero sí que parece que han habido predicciones. No sé si tú sabías esto. Sí, he visto que en algún capítulo incluso salía un cuadro que era una foto que después se hizo años después de haber hecho este capítulo. Sí lo he visto, lo conozco, sí. Sí, de cosas que han pasado pues con la política estadounidense, a nivel de presidentes y demás, pues parece que en capítulos de Los Simpsons pues ya se había hecho una predicción. No sé, David, no hablamos de estos Simpsons, no, aunque son muy curiosos porque fueron la primera crítica a todo el Estado americano, ¿eh? O sea, totalmente. Es una crítica a todo el Estado americano, ¿eh? Y hay muy poca gente que se da cuenta del detalle que solo tienen 4 dedos. No lo sabía, no había fijado, Frank. ¿Qué te parece? Pues cuéntale los dedos a todos los personajes de los Simpsons, solo tienen 4. Curioso. ¿Por qué? Hay quien atribuye, que dice que bueno, que esos astronautas que vienen del cielo, esos seres de otros planetas que inspiran esa serie. Fíjate si hay para dar y vender con la serie. Pues sí, 4 deditos tienen nada más. Lo investigaremos, lo miraremos y estaremos más atentos la próxima vez, Frank. Venga, a ver si nos traes aquí como curiosidades lo de los 4 dedos de los Simpsons, ¿vale, David? Venga, Frank. Pues oye, David, muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Cómo nos has ilustrado sobre estas 3 señoras, y lo vamos a decir en mayúscula, esas 3 señoras llamadas brujas. Sí, Frank, es increíble. Es que el nombre de brujas siempre lo he dicho yo. Yo para mí es un insulto, porque esas señoras lo que eran grandes científicas, grandes médicos, grandes predictoras, eran unas personas que estaban adelantadas y avanzadas a su tiempo y que solamente por mirar para adelante y no mirar para detrás se las castigó, se las apartó y se las degradó a lo más bajo de la sociedad sin ni siquiera merecérselo, ¿no? Es como lo que hemos dicho, ¿no? Desnudar a una persona y mirarle dentro del ano a ver si tenía el tercer lunar allí, es que me parece, vamos, es una barbaridad. Es increíble. Una barbaridad. David, lo dicho, muchas brujas necesitaríamos actualmente en esta sociedad. Muchísimas brujas más, yo estoy con ellas, Pues David, lo dicho, la semana que viene más, ¿vale? La semana que viene más y intentaremos que sea mejor, Frank, como siempre. No sé si va a ser posible que sea mejor, pero ya te digo yo que más seguro. Pues David, un abrazo muy fuerte, cuídate el fin de semana, Un abrazo y buen fin de semana para todos, Frank. Y ustedes ya lo saben, hemos llegado al final de esta Torre de Babel de este viernes 28 de enero, casi ya entrándose en febrero. Haremos un programa especial sobre ese Día de los Enamorados. ¿Ustedes están enamorados? ¿Están enamoradas de quién? ¿Se lo callan? A veces sí, hay que callárselo. Ya lo saben, no sean malos, no se muevan de casa, que hace frío. Cuídense, les queremos aquí la semana que viene. Quien estuvo aquí en el control de sonido, Carlos Castro, Mireia Cariñena y un servidor, como siempre, Fran Hernández. Un placer haber estado con ustedes y nos vemos la semana que viene. Jack the box. Work the box.